Muy buenas tardes, estimados aprendices. Hoy vamos a ver un tema relacionado con dos condiciones muy importantes para la creación de la carta de lubricación. Por un lado está la cantidad de grasa que debe llevar un sistema rotativo de rodamiento o chumacera, y por otro lado está la relubricación, el cálculo de la relubricación, es decir, cada cuánto se debe lubricar un sistema. Hoy en día eso es un problema importante para las compañías porque se generan muchos inconvenientes. Por ejemplo, si observan algunas empresas, pueden ver que hay un exceso de lubricante, desperdicio de lubricante, en su gran mayoría en chumaceras, porque son las que más se lubrican, pero por el desconocimiento a veces se lubrican de más. Y a veces se tiene el concepto errado de que cuando yo debo salir grasa o aceite de un sistema, es porque ya llegué al punto. No, no siempre, algunas veces sí es necesario utilizar este aspecto con algunos motores eléctricos, pero por lo general yo no debo esperar que la grasa salga del sistema para yo saber que el componente a lubricar ya tiene el lubricante necesario. Pues esto genera algunos problemas importantes. El primero es que yo, al aumentar la cantidad de grasa en un sistema rotativo, también aumento la presión del sistema internamente. Al aumentar la presión del sistema, esto me lleva a cometer, a generar un problema de falla en el sello. Lo que hago es que el retenedor comienza a deformarse y a romperse, generando que la grasa comience a derramarse y a desperdiciarse. Pero también otro problema relacionado con la presión interna es que comienza a aumentar la presión, la fricción. Y ya saben que ustedes que al aumentar la fricción en un sistema, pues también está el tema del consumo energético, el desgaste de rodamiento y el desgaste también de la grasa. Pues en esta oportunidad vamos a ver un poco de cada uno de esos. La idea es que no se explique ya el detalle completo de lo que se va a ver el próximo sábado, pero más bien sí como un tutorial así básico de lo que se debe saber para que ustedes tengan una orientación inicial. Pues bien, entonces comencemos. Resulta que la SKF, que es una empresa que dedicada, como ustedes saben, a la comercialización de rodamientos, también provee a sus clientes con información relevante para lo que elementos que proveen. Por ejemplo, en los rodamientos ustedes pueden ver el catálogo, también pueden ver asesorías y también hay un valor agregado y es elementos como el que están viendo a continuación. Y es una carta, un Excel automatizado que me permite calcular la relubricación como lo dice el título. Aquí dice cálculo de la relubricación de rodamiento referencia SKF de la norma DIN 51825 parte 2. Pues esta es una información muy clara y consiste en lo siguiente. Ellos exponen varios tipos de rodamiento, como pueden ver ustedes aquí, y también una fórmula para calcular la cantidad de aceite o la cantidad de grasa o cada cuánto yo debo lubricar ese rodamiento. Por ejemplo, hay rodamientos que dicen que hay que lubricarlo cada 8.000 horas, semanalmente. Pues con esta hoja de cálculo yo puedo saber con certeza a través de unos factores de corrección que espero poderlo ver el sábado, de pronto lo hagamos un poco acá por encima, pero al final, al resumen, en lo que me indica este cálculo o esta fórmula es saber cada cuánto yo debo lubricar, pero en horas, me lo dice en horas, cada cuánto tiempo yo debo volver a lubricar, pero en horas. Pues bien, empecemos con la primera, me pone aquí un tipo de rodamiento que es de bola. Aquí la segunda, rodamientos de rodillos, rodillos y rodillos de aguja. Y en la tercera expone rodamientos especiales, como son los rodamientos esféricos, los rodamientos cónicos, los rodamientos de empuje de bola y los rodamientos axiales. Vamos a ver entonces cómo funciona este Excel. Fíjense ustedes que aquí nos da unas opciones del diámetro del rodamiento, las RPM y las horas en que yo debo volver a lubricar ese rodamiento. Vamos a poner un ejemplo aquí y decimos que el rodamiento no mide 20 milímetros de diámetro interior, sino que mide
25. Y observamos qué variantes se observan acá. Fíjense que aquí acabamos de apreciar cómo cambió este dato de las horas en cada uno de los tipos de rodamiento. ¿Qué significa entonces? Bueno, significa que al aumentar el diámetro interior de este rodamiento conservando las RPM, me está indicando que este rodamiento de bola debe volver a lubricarse cada 13.000 horas. Cada 13.000 horas yo voy a ir a lubricar ese rodamiento. Sencillo, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces el segundo. El segundo me dice para los rodamientos de bola que cada 6.500 horas yo debo volver a lubricar, y por el tercero, los rodamientos especiales como el rodillo de doble hilera, los cónicos y los axiales de rodillo. Fíjense que acá me dice que son 1.300. ¿Por qué hay diferencias? Esto es importante entenderlo. Pues entre más grandes el rodamiento, a pesar de que tienen el mismo diámetro, ¿verdad? El ancho de un rodillo es mucho mayor que el rodamiento de bola. Y por supuesto, para rodamientos de doble hilera van a ser mucho más anchos. Entonces, va a tener que consumir más lubricante, ¿verdad? Eso por un lado. Pero ¿por qué consumen más lubricante? Porque al tener mayor tamaño o mayor masa, pues al tener mayor masa van a tener mayor peso. Acuérdense ustedes de la fuerza normal. La fuerza normal asociada al peso. Entonces, si la fuerza normal aumenta, ¿qué pasa con la fricción? También aumenta. Y si aumenta la fricción, ¿qué sucede? Pues voy a tener más consumo de lubricante, ¿verdad? Porque la fricción va a aumentar. Bien, ese es el resumen o la explicación de por qué estos rodamientos van a tener una frecuencia de lubricación diferente. Bien, eso es uno de los ejemplos que ustedes, esto igual yo lo voy a compartir para que ustedes lo tengan en su correo o a través del canal de YouTube. Ustedes lo pueden descargar también. Voy a poner la opción. Bien, ahora sí vamos a ver algunos criterios que tienen que ver para que ustedes entiendan ya de dónde sale esto de cómo yo saber cada cuánto lubricar. Pues ellos tienen algunos criterios, ¿verdad? No vamos a entrar aquí en los criterios inicialmente. Lo voy a dejar para que ustedes lo analicen, estos criterios. Pero me interesa más bien hablar es de los factores que utilizan ellos para establecer cada cuánto se debe lubricar. Por ejemplo, empresas como Stecker, que la contaminación por material particulado, polvo de acero, es altísimo. Pues entonces no va a ser lo mismo que lubricar en una empresa como Ingredion Colombia, ¿verdad? O una empresa como Hadas, o empresas como Farmacápsula, donde el factor ambiental es menos contaminante, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que entender que cada una de esas condiciones va a alterar las horas en las que yo debo volver a lubricar. Entonces, fíjense ustedes, aquí me aparece factor FT, que es el factor de temperatura de la carcasa. La cosa es, cuando la temperatura aumenta, pues también debe aumentar o disminuir en este caso la frecuencia. Si la temperatura aumenta, pues yo voy a tener disminución de la viscosidad, ¿verdad? Al tener mi disminución de la viscosidad, seguramente la capacidad de soportar carga va a ser menor y me va a tocar volver a lubricar con más frecuencia. Es decir, si antes la temperatura era menor y ahora subió un 20%, entonces seguramente voy a tener que volver a lubricar, ya no cada semana, sino cada 3 días. Eso solamente es como un ejemplo ahí para que se entienda lo que quiero decir. Por otro lado está el factor FC, que es la contaminación, y aquí me aparecen algunos aspectos como bajas partículas no abrasivas, altas partículas no abrasivas, bajas partículas abrasivas, altas partículas abrasivas. Bueno, esto lo que me indica es la cantidad de materiales particulados que está en el ambiente. Al aumentar este material particulado, por supuesto, va a tener la posibilidad de rodamiento de sufrir contaminación, porque ese material va a poder entrar en los intersticios con más facilidad. ¿En los intersticios de qué?
en los intersticios de los rodamientos de los componentes rotativos. En la tercera tenemos FD, que es el factor de humedad. Hay empresas que el factor humedad es muy alto, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener en cuenta qué porcentaje de humedad va a tener esa planta. ¿Y por qué es importante el tema de la humedad? Sí, porque un lubricante que entra en contacto con humedad puede tener una contaminación por humedad. ¿Y qué sucede? Pues el lubricante se puede emulsionar, se puede disminuir la capacidad de soportar calor porque la viscosidad se afecta y demás conceptos. Bueno, otro factor es el factor de vibración, ¿verdad? Cargas al choque. Esto también genera un problema porque al aumentar la vibración, pues también va a aumentar la fatiga interna del lubricante. Es decir, se va a desgastar mucho más rápido un elemento que está constantemente vibrando, porque acuérdense ustedes que la fricción, cuando aumenta la fricción, también debe aumentar el desgaste. Al aumentar el desgaste, por supuesto, voy a tener que lubricar con menos frecuencia, con más frecuencia. El otro aspecto es FP, que es la posición del eje. Esto tiene que ver con qué posición tenga la máquina, ¿no? Una máquina que esté horizontal con respecto a un sistema, o esté vertical. Hay máquinas que trabajan vertical o horizontal, pues la SKFM nos confiere este factor, porque no es lo mismo que un equipo trabaje verticalmente que horizontalmente. Es por el tema de la fuerza normal. Al aumentar la fuerza normal por el peso, pues también voy a tener una fricción muy alta, y al tener una fricción muy alta también voy a tener un problema de consumo de grasa o de aceite. Bien, por otro lado tengo acá el FD. Fíjense que el FD tiene que ver también con el diseño, pero el tema del diseño ya está intrínseco en la fórmula. La empresa nos da ciertos datos, pero no los da todo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que debemos hacer es comenzar a hacer más estudios sobre estas tablas, porque no podemos nosotros ahora comenzar a trabajarlas sin tener, digamos, una orientación de unas personas que ya conozcan el tema. Pero lo que sí podemos comenzar es a analizarla y comenzar a probar en equipos no críticos, a ver qué sucede. Me parece a mí que es una buena herramienta para comenzar a hacer algo de lo que no se tenía antes. Pues ahora estoy presentando la fórmula que vamos a tratar de realizar este sábado que viene, ¿verdad? Esta es una fórmula diseñada por esta empresa también, y fíjense que tiene unos datos que hay que comenzar a analizar, unas variables que hay que comenzar a analizar. En el caso de la T, me está indicando que es la frecuencia de lubricación en horas de operación. La K es el producto de todos los factores, es decir, yo tomo todos los factores, los multiplico, y ese va a ser el producto K. A eso le dicen producto K. Bueno, después dice FD, es el FD, después dicen que es el N, que es la velocidad de las RPM rodamiento, y la D, que es el diámetro de rodamiento. Es sencilla esa fórmula, bastante sencilla. Al final, ¿qué me dice esta fórmula? Pues esta fórmula solamente me indica el dato de la frecuencia de relubricación. Como ya el programa lo tiene diseñado, pues no hay que hacerla siempre, solamente lo vamos a hacer como tarea para saber de dónde salen cada uno de esos datos. Si no se entendió el tema de los factores, fíjense que vuelvo acá e indico lo siguiente. Estos factores están en colores, ¿verdad? Por ejemplo, un factor 0,9 para temperatura me está indicando que está entre 38 y 65 grados Celsius. Digamos que es un factor amable, digamos que es un factor amable con respecto a la temperatura. Pero si observo que arriba, por encima de los 24 grados Celsius, aparece ya en rojo y me dice que es 0,1. Entonces me está indicando que entre menor sea el valor del factor, pues va a aumentar la frecuencia de relubricación, va a aumentar el valor, porque me está indicando que hay un factor de alerta.
Entonces los colores me indican, solamente me indican que valores de alerta asociado al valor del número. Entre menor sea el número, mayor va a ser, mayor va a ser el efecto negativo que se genera en ese punto. Pues bien, muchachos, esto era lo que quería que ustedes tuvieran allá analizando para este sábado, que vamos a entrar ya en detalle, mucho más detalle, este tema. Además, que por favor, si pueden mirar, pueden ir mirando esto y haciendo algunos ejemplos para que cuando ya comencemos con el tema en marcha podamos trabajar, además de la carta de ubicación que está pendiente. Pues bueno, esto era lo que quería comentarles para hoy, jóvenes. Estemos en contacto. Cualquier pregunta lo hacen a través del canal en comentarios. Muchas gracias.